Tercera de Juan, capítulo 1, en el verso 2. Mire, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, amén. Así que en esta mañana usted recíbalo de parte del Señor. El Señor te quiere bendecir en todas las áreas de tu vida. Y vamos a hacer nuestra declaración. Vamos a hacerlo todos juntos. Dice: yo declaro que el sueño de Dios para mi vida se está cumpliendo. No habrá nadie que lo detenga, ni las decepciones o las adversidades. Dios ya tiene soluciones preparadas para cada problema que yo tenga. En mi futuro están las personas y los tiempos precisos. Cumpliré mi destino. Esta es mi declaración. Amén. Dios tiene planes de bien para tu vida, y tú, si todavía el Señor no te ha llevado, es porque Él todavía tiene planes que cumplir en tu vida. Amén. Así que todos los que están en casa, todos los que están aquí presentes, sean bienvenidos. Todos los campus y donde quiera que tú nos estés viendo, que seas bienvenido en esta mañana, esta reunión. Iglesia, ya estamos aquí en el edificio. Invite a su gente, traigan a todos los grupos amistad, y que juntos podamos estar exaltando el nombre del Señor. Dios los bendiga. Fuerte. Y también vamos a mandar un saludo a todos nuestros campus, internacionales. Dios los bendiga, Dios los guarde en cualquier ciudad de Estados Unidos que nos estás viendo, en cualquier ciudad de México. Dios los bendiga. Campus Roswell, Chihuahua, Huachochi. Vamos, denle un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Mándenos ustedes también para acá un aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga de todo corazón. Vamos a declarar fuerte nuestra visión, y es: por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Denle un buen aplauso al Señor. Pueden sentarse, los niños pueden salir a su clase en nuestros campus. Aquí todos los niños pueden salir en este día en el nombre de Jesús. Es que hoy les voy a enseñar, precisamente siguiendo con esta serie, un discípulo conecta generaciones, y eso es muy importante. Y lo primero que les quiero enseñar es que cuando uno se conecta con Cristo, cuando uno le da su vida a Cristo Jesús el Señor, uno automáticamente es salvado. Pero algo que sucede, y de eso les voy a enseñar hoy, es que cuando tú te conectas con el Señor, tú automáticamente también conectas las generaciones que vienen detrás de ti, incluso generaciones que aún no han nacido todavía. Voy a darles un ejemplo muy visual, un ejemplo que la Biblia nos da, muy práctico, muy sencillo para empezar, de cómo cuando una persona se conecta con Cristo, se acerca al Señor, le rinde su vida a Jesús. En ese momento, automáticamente, aunque ellos todavía no lo sepan, la generación que viene detrás de nosotros la conectamos con el Señor. Vean lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria, dice la Escritura, la fe no fingida. Gracias, hijo. La fe no fingida, dice, que hay en ti. Está hablando Pablo a Timoteo, habla de una fe. Dice: la cual habitó primero, vean esto, primero en tu abuela Loida, primero. Y luego, en segundo lugar, en tu madre Eunice. Y en tercer lugar, ¿en quién? En ti también. Es decir, cuando la abuela se conectó con Cristo, automáticamente ella, aunque quizás su hija no había nacido, o ya había nacido, o ya estaba, pero no estaba conectada al Señor, cuando la abuela se conecta con Cristo, le da su vida a Cristo, en ese momento ella está conectando sus generaciones con el Señor. Cuando ella se conecta con Cristo, dice la Biblia que la hija de ella, dice la Biblia que Eunice se conectó con la fe de la abuela. Y dice la Biblia que el nieto de la abuela, ¿verdad?, hijo de la mamá, se conecta con la fe
en Cristo Jesús. Y el Hijo gana a miles y miles y miles y miles de personas, miles de familias y miles de generaciones. Todo porque una mujer se conectó, una persona se conectó con Cristo. Y cuando tú te conectas con Cristo, tu generación es conectada al Señor. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, o más bien el Señor Jesucristo un día les preguntó a sus discípulos y les dijo: oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces miren lo que le respondieron. Le respondió Simón y le dijo: Señor, tú eres el Cristo. Le dijo Simón: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración muy poderosa. Entonces yo te digo, le dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta declaración, o sobre esta roca, dice la versión 60, esta versión dice sobre esta declaración. ¿Cuál declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, el Señor le estaba dando autoridad a Pedro para detener las puertas del infierno. Pedro ahora acaba de declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro se acaba de conectar con Cristo, y ahora Cristo, por esa declaración, le da la autoridad para que le pueda tener la autoridad sobre el infierno y decir: las puertas del infierno no van a prevalecer contra mí, no van a prevalecer contra la iglesia. Y aquí hay algo muy importante, y es esto: cuando tú te conectas con el Señor Jesucristo, automáticamente tú conectas a tu generación para que las puertas del infierno no prevalezcan contra tu generación, contra tu familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú te conectas con el Señor, detienes las puertas del infierno y abres las puertas de bendición del cielo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ahora quiero que levanten su mano ahí donde están, levanten su mano ahí donde están y haga esta declaración conmigo de su casa, de su familia. Diga: mis generaciones, vamos fuerte, dígalo, mis generaciones futuras estarán cerradas las puertas del infierno a ellos, y las puertas del cielo estarán abiertas para ellas en el nombre de Jesús. Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Amén. Cerramos. Dios le dio la autoridad a Pedro, le da la autoridad a sus hijos, le da la autoridad a sus discípulos, que nosotros tenemos autoridad, la fe en Jesús, para cerrar las puertas del infierno. En el nombre de Jesús, a nuestras generaciones, a la futura iglesia que iban a ser de ahí, y a las futuras generaciones, nosotros tenemos esa autoridad. Así que cuando yo me conecto, me conecto con el Señor, yo estoy cerrando las puertas del infierno a esos hijos, a esos nietos, a esos bisnietos, a esos hijos que aún no tienes todavía, a esas generaciones. Tú cierras las puertas del infierno y le abres las puertas del cielo en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha y declare puras bendiciones sobre su familia. Levante su mano derecha. Vamos, allá los internacionales, levante su mano derecha y declare: mi familia está dentro de un pacto de bendición en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Su familia y la mía están dentro de un pacto de bendición. Tal vez nosotros venimos de familias donde venimos de una familia con generación de miseria, de alcoholismo, de adulterio. Pero cuando nosotros, escúchenme bien, ponga atención a esto, cuando nosotros nos conectamos con Cristo, cuando nosotros le damos nuestra vida a Jesús, en ese momento entramos a un pacto, y es un pacto de bendición. Escúcheme, es un pacto de bendición. En ese momento tu familia entra a un pacto de bendición, ya no un pacto como estaba antes de maldición. Ahora estamos en un pacto de bendición. Voy a explicarlo, así que pongan atención a esto, mucha atención, porque es algo que nunca han oído. Necesitan oír, necesitan aprender. Aprendan lo que les voy a enseñar. Esto nunca no lo saben, pero van a aprender hoy. ¿Están listos? ¿Están listos? Dios hizo un pacto en un principio con Abraham, una promesa que era solo para Abraham, no era para nadie más que para Abraham. El pacto de Dios con Abraham era: Abraham, yo te voy a bendecir y yo voy a bendecir tus generaciones, voy a bendecir tu familia. Pero era nada más para Abraham ese pacto, no era para nadie más que para Abraham. Después Dios decidió que ese pacto, esa promesa, se la iba a dar también al hijo, a Isaac.
Entonces ya no era solo el pacto con Abraham, la promesa para Abraham, ahora la promesa era para el hijo, para Isaac. Pero Dios decidió que ya no solamente iba a ser para Isaac, sino iba a ser para el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, que se llamaba Jacob. Entonces Dios decidió hacer pacto con Abraham, y ese pacto que hizo con Abraham de bendecir su familia iba a ser para Isaac, y ese pacto que hizo para Isaac también decidió Dios que iba a ser para Jacob, para él también. Pero cuando llegó a Jacob, Dios decidió que ese pacto de bendición, de bendecir a toda su familia, no iba a ser solo para Jacob, sino iba a ser para todos sus hijos. Eran las 12 tribus de Israel. Entonces Dios dijo, ahora ese pacto ya no va a ser nada más para Abraham, para Isaac y para Jacob. Va a ser para todos los israelitas, para todos los judíos, para todos los descendientes de Jacob. Para ellos va a ser ese pacto, y Dios desató ese pacto con todos ellos. Por eso Pedro les dice, es el pacto que Dios hizo con vuestros padres. Era para todos los judíos. Ese pacto que Dios hizo para el pueblo de Israel, escuche con atención, era un pacto donde Dios iba a bendecir a los israelitas. Por eso usted ve a los israelitas en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, donde quiera que estén. Ellos son familias bendecidas, familias prósperas, a familias abriendo negocios multimillonarios. Son judíos, personas protegidas, personas bendecidas. ¿Por qué? Porque están bajo un pacto. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Era solamente para el pueblo israelita. Pero, digan todos conmigo, pero, vamos, díganlo todos conmigo, pero, más fuerte, díganlo todos conmigo, pero, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Dios en la persona de Cristo vino a esta tierra, ponga atención a esto, vino a esta tierra, el Señor, escúcheme bien, dijo, ya el pacto no va a ser nada más para los judíos. Él tomó el pacto de Abraham y lo conectó con Cristo. Y ahora Cristo dijo, yo voy a establecer un nuevo pacto. En mí, ¿qué dice la Biblia? En tu simiente serán benditas las familias de la tierra. La simiente, la que habla ahí, es de Jesucristo. Jesucristo es la semilla, la simiente, la descendencia de Abraham. Y en la simiente de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, dijo, ya el pacto que tenía con los israelitas ya no va a ser nada más para ellos. Ahora va a ser para todos los gentiles, para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos aquellos que se conecten con Cristo, que reciban a Cristo en su corazón. Esas personas ahora van a formar parte del pacto. Ellos y su familia serán benditos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén a eso. ¿Hay alguien aquí? Eso es muy importante. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros tenemos que entender esta verdad. Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y quién? Y tu casa. Aquí hay una promesa, ¿verdad? Para todas las mamás, para todos los papás, para todos los hijos que tienen papás que no son creyentes, o que tienen hermanos que no son creyentes, o que tienen familia que no son creyentes. Tu familia, al tú conectarte con Dios, están bajo un pacto, y eso significa que ellos tienen la posibilidad, ¿verdad?, un día de también recibir a Jesús en su corazón, porque aquel pacto de maldición fue roto, porque tú le diste tu vida a Jesús, tú te conectaste con el Señor, y tu familia será bendita y no maldita en el nombre del Señor. Por eso es muy importante que entendamos esto que les voy a enseñar a continuación, y es esto: el propósito de Dios es que tú conquistes cosas en esta tierra para que tus hijos las puedan poseer y las puedan disfrutar en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Ahora, cuando yo hablo de que el propósito de Dios es que nosotros conquistemos cosas aquí en la tierra, no estoy hablando nada más de negocios, que los incluye. No estoy hablando nada más de casas y de carros y de terrenos. No estoy hablando nada más de eso, que los incluye. Pero estoy hablando de conquistar cosas en nuestras vidas que nosotros necesitamos conquistar para que nuestros hijos disfruten. Piensen en esto. ¿Cuántas cosas tus abuelos, tu bisabuelo, tu padre, tu madre no conquistó, y por no haber conquistado ellos cosas en la vida, ahora tú no los estás disfrutando? Ahora tú tuviste que pagar el precio de lidiar y arrastrar con cosas que ellos no conquistaron. ¿Estás entendiendo eso? Por eso Dios quiere que nosotros podamos conquistar
aquellas cosas que un día al conquistarlas nuestros hijos y nuestros nietos van a poder poseer y van a poder disfrutar. Pero aquellas cosas que nosotros no conquistemos aquí en la tierra mientras estemos con vida, ellos jamás podrán disfrutar de ello porque no lo conquistamos en el nombre de Jesús. Hay un ejemplo en la Biblia muy hermoso que nos habla precisamente de esto. Josué 4 versos 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: las usarán, le dice Dios, las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Para eso las van a usar, dice Josué. Vamos a levantar con esas piedras un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras, estas 12 piedras? ¿Qué es lo que significan estas piedras que tienen ahí? ¿Qué es lo que significan? Y ustedes podrán decirles: ¿no recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto? Todos digan conmigo: pacto. Vamos, otra vez, la misma palabra, otra vez. Digan conmigo: pacto. Grítenlo: pacto. Les dijo, cuando el arca del pacto, aquel pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ese pacto del arca del Señor cruzó por ahí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Un día la historia va a decir lo que Dios hizo por este pueblo gracias a ese pacto que Dios tenía con ellos en el nombre de Jesús. Sus hijos tienen que tener una evidencia de lo que yo hice por ustedes. Y cuando hayan pasado 20 o 30 o 40 o 50 o 80 o 100 años, esas piedras van a predicar. Esas piedras van a hablar. Y esas piedras van a ser un mensaje a tus hijos de lo que yo hice con este pueblo por causa del pacto, de cómo yo a este pueblo los ayudé a conquistar lo que parecía inconquistable, y de cómo yo los saqué de una tierra de desierto a una vida de abundancia en el nombre de Jesús. Y esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Y es esta la enseñanza, lo que tiene que ver con nosotros. Y es esto: lo que hoy, escuche esto, lo que hoy construimos no solo es para nosotros, sino afectará a nuestras generaciones de una manera negativa o de una manera positiva en el nombre de Jesús. Todo lo que hoy yo conquiste va a ser aquello que mis hijos, que mis nietos, que mis tataranietos, un día ellos van a poseer y un día ellos van a disfrutar en el nombre de Jesús. Pero todo aquello que yo no conquiste es algo que ellos nunca, jamás van a poder disfrutar. Por eso es, todo lo que yo hago no tiene nada más que ver conmigo. Todo lo que yo hago tiene que ver con mi descendencia, con mis generaciones. Y un discípulo sabe que él conecta no solo a personas con Dios, sino al conectar a la gente con Dios, conecta a las generaciones de ellos en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la verdad y la realidad? Esta es la realidad. El legado que recibimos es un legado de miseria, de maldita miseria. El legado que dejaron es un legado de adulterio. El legado que recibimos es un legado de alcoholismo. El legado que recibimos es un legado de deudas. El legado que recibimos es un legado, ¿verdad?, de idolatría. Es un legado de alejarse de Dios, de vivir lejos de los caminos de Dios. El legado que recibimos es un legado, ¿verdad?, de marihuana, de droga. El legado que recibimos es un legado de fraude, de tranza, de tracalería, de mentira, de adulterios, de un viejo y otro viejo. Pero Dios es un Dios de revancha. Dios quiere conectar, que tú entiendas que cuando nosotros entramos a un pacto, nosotros conectamos a las generaciones que vendrán. Ahora todavía no nacen tus nietos y bisnietos y tataranietos. Un día va a suceder eso. Pero ahorita es el tiempo de que tú y yo levantemos la oportunidad, tomemos la oportunidad, tomemos revancha y digamos: a partir de ahora voy a empezar a establecer un legado de bendición, de prosperidad, de estabilidad espiritual para mis hijos y los hijos de mis hijos. Así es que voy a empezar a caminar con Dios derechito, a servirlo, a honrarlo, a obedecerlo para la honra y la gloria de Dios. Por lo que hoy siembra yo, lo que estoy sembrando hoy, mañana lo voy a cosechar en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Y dice la Biblia en Segundo de Reyes, en Primera de Reyes, solo por un ejemplo, dice el capítulo 11 verso 2, dice: sin embargo,
Dios le habla y dice: no lo haré, porque un hijo de David había hecho cosas terribles, terribles, hasta asquerosas. Y dice la Biblia que Dios dijo: no lo haré, no voy a traer juicio sobre él por amor de David, tu padre. Y otra vez le dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Dice: por amor a David, mi siervo. Y un día David, cuando él estaba aún vivo, escribió este salmo. David escribió, dijo: Dios te oiga en el día del conflicto, cuando aún estaba vivo. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Y luego escribió David: y haga memoria de todas tus ofrendas. Cuando David murió y se fue, y sus hijos estaban en la ruina, estaban lejos de Dios, y debía caer juicio de Dios sobre ellos y sobre su descendencia, Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de lo que David en vida hizo, porque Dios es un Dios de generaciones, y lo que tú siembras en tus generaciones lo vas a cosechar. David, cuando se trataba de diezmar, de ofrendar, de dar, siempre daba, y parecía que nadie lo veía, nadie lo veía, pero cuando él murió y sus hijos necesitaban, Dios recordaba lo que David hizo, y por amor a David bendecía y cuidaba y protegía a los hijos de David, a la descendencia de David. David, cuando se trataba de alabar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de pelear por Dios, de establecer el reino de Dios, lo hacía. Y cuando sus hijos estaban en la ruina, sus nietos o tataranietos que David ni siquiera conoció, Dios se acordaba, porque Dios está viendo todas las generaciones. Dios se acordaba de lo que hizo David, y por amor a David protegía a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, en el nombre de Jesús. Y esa línea seguía en el trono hasta que llegó a Cristo Jesús, el Señor, porque Jesús era el hijo de David. O sea, ¿qué quiere decir, pastor? Todo lo que nosotros hacemos hoy, todo lo que yo estoy haciendo hoy, todo lo que tú haces hoy, servimos, predicamos, discipulamos, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, damos, todo lo que hacemos, un día esas ofrendas, un día ese servicio, un día esa obediencia, un día esa humildad, un día eso que tú sembraste, un día cuando tus hijos o tus nietos, tus tataranietos o una de tus hijas esté en la calle de la amargura, esté pasando por una situación bien difícil, o alguien le quiera hacer un daño, Dios se va a acordar de lo que tú hiciste, y Dios va a bendecir y a proteger a tu generación por amor de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Entonces no es en vano todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, todo el esfuerzo que hacemos, la dedicación que ponemos, todo el empeño, todo no es en vano. Anoche, mientras estaba escribiendo parte de esto, Dios me estaba hablando a mi espíritu, me estaba diciendo: todo lo que has hecho, un día, todo eso va a tener una repercusión, no solo en tus hijas, en los hijos de tus hijas, y en los hijos de ellos, y de ellos. Y va a tener una repercusión en los hijos de tus líderes, en los hijos de tus pastores, en los hijos de toda esa gente que sirve a tu lado. Todos ellos van a tener una repercusión de bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Porque Él es un Dios de generación en generación. Celebraremos sus obras en el nombre del Señor. Así es que no nos vamos a dar por vencidos, porque nuestras generaciones van a leer piedras que nosotros vamos a construir en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Es decir, un día nuestras generaciones van a leer las piedras que nosotros un día construimos en el nombre de Jesús. Pastor, ¿cuáles son esas piedras? Esas piedras son nuestro testimonio. Es contarles a ellos de dónde Dios nos sacó. Tú te tienes que sentar con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, platicar y que ellas sepan de dónde Dios te sacó, qué eras, ¿verdad? De dónde Dios te sacó antes de tener esa empresa, antes de tener ese trabajo, antes de tener esa camioneta, esa casa. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estabas antes de llegar a la iglesia? Muchos de llegaron a la iglesia en la ruina, llegaron con sus matrimonios destruidos, a punto del divorcio, separados. Muchos llegaron aquí hechos garras, hechos trizas, llegaron aquí todos religiosos, ¿verdad? Todos amorronados, ¿verdad? Y aquí Dios los hizo libres en el nombre de Jesús. Aquí Dios los está llevando a otro nivel de pensamiento, a otro nivel de sabiduría, de unción, de gracia, en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que contarle a tus hijos de las piedras, de dónde Dios te sacó, porque muchas veces nuestros hijos lo que ven
ven son las victorias, ven la casa que tienes, las cosas que has logrado. Pero eso, ellos no saben de dónde salió eso. Ellos no saben lo que te costó. Ellos no saben que tú tenías que estudiar y tenías que comerte, ¿verdad? Muchas veces lo que te comías y te quedabas con hambre. Muchas veces estabas en la universidad y no te completabas para todo, para poder sacar adelante lo que tú querías. Te quedabas con hambre y aún así sacaste la carrera. ¿Cómo empezó la empresa? ¿Cómo compraste tu primer carro? ¿Cómo compraste tu primera casa? ¿Cómo llegaste al Señor? Ellos tienen que leer las piedras para que sean un testimonio, porque tu testimonio va a ser una inspiración para que ellos en su futuro tomen inspiración de ahí, para que sigan avanzando, creciendo y teniendo éxito en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Me gusta lo que Nehemías le dice al pueblo, porque hay ruina en los muros, hay ruina, ¿verdad? Y la familia está pasando en crisis. Y Nehemías le habla y les dice: después inspeccioné todo y le hablé a los dirigentes, a los oficiales y al resto de la gente así. Esto primero lo habló a los dirigentes, a los líderes y luego después a la gente. Yo ahorita estoy formando liderazgo en nuestra iglesia. Estoy tomando tiempo como un papá, formando liderazgo, formándolos. Esta semana tuvimos una reunión impresionante. Yo oí hablar a mi liderazgo, a mis pastores que Dios me dio para cuidar, a mis líderes de red, a mis líderes de grupo, a estudiantes de New Life. Y yo oía lo que ellos estaban hablando y cómo hablaban. Y yo me doy cuenta que la formación que estamos haciendo a través de la palabra del Espíritu los está cambiando. Y eso funciona. Dios primero habla a los que somos cabeza, que tenemos que hacer algo con nuestra familia. Tú eres el líder de tu casa. Tú tienes que empezar a poner ejemplo. Ya no es el tiempo de tu abuelo, ya no es el tiempo de tu bisabuelo. A ellos ya se les pasó su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Y Nehemías habla a los dirigentes, a la papá, a la mamá, a los que están al frente, y les dicen: quiero pedirles algo de parte de Dios. Y les va a pedir algo y les dice algo muy bonito, y esto es para ustedes, recíbanlo. Les dice: no tengan miedo de nuestros enemigos. Que alguien diga amén a eso. Otra vez, esto Dios lo habla y te lo habla a ti esta mañana y te dice: no tengas miedo de nuestros enemigos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? No tengan miedo de lo que está amenazando a sus hijos. No tengan miedo de lo que está amenazando a su familia, a su trabajo, su empresa. No tengan miedo del COVID. No tengan miedo. No tengamos miedo. No tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo pelear por tu familia. No tengan miedo pelear por tu matrimonio. Muchos de ustedes tienen niños. Estoy hablando no de niñas, de niños de 6, 7, 8 años. No tengan miedo. Vamos a luchar por ellos. Yo estoy luchando por tu hijo. Yo estoy luchando por tu hija. Estoy luchando por tu familia. En oración, en las madrugadas, clamando, intercediendo. Estoy luchando. Y unos de ustedes ya tienen hijos jóvenes. Estamos luchando por ellos. Pero Dios te dice esta mañana: no tengas miedo. No tengas miedo. Hay alguien aquí. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque dice: nuestro Dios es grande y poderoso. Si tu Dios es grande y poderoso, alaba, glorifica el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Ahora hay algo, ¿verdad?, que nosotros nos toca hacer. Hay algo que nosotros nos toca hacer por nuestras generaciones, por mis hijos, por mis hijas, por mi matrimonio, por mi mamá, por mi papá. Muchos de ustedes ya no tienen mamá. Muchos de ustedes ya no tienen mamá, pero tienen papá. Peleen por ella, peleen por él. Muchos de ustedes no tienen papá, pero tienen mamá. Hay que pelear por ellos, hay que pelear por nuestra familia, hay que luchar por ellos. ¿Y qué dice que debemos hacer? Y Nehemías dice: luchen. Eso es lo que tenemos que hacer. Luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, dice, por sus esposas, luchen por sus hogares. Nosotros tenemos que pararnos en la brecha y luchar por ellos. Pastor, cuando habla de luchar, ¿a qué se refiere? Hablar de luchar, no me refiero solamente a que sales a trabajar o desde tu casa estás trabajando y te partes la cintura, te partes el lomo, sales a trabajar, a arriesgar tu pellejo para traer el alimento a tu casa, para tener un techo para tus hijos. Se parten el lomo, eso es luchar. Salir a trabajar cada día, las 8 horas o las 10 horas, salen a trabajar, luchan. Pero cuando habla Nehemías de luchar, no solo habla de luchar en lo físico, pero habla de luchar en lo espiritual. Habla de padres que se ponen en la brecha, que interceden, que ayunan, que oran, que buscan, que obedecen, que sirven. Porque mientras tú sirves,
Tú estás preparando tu casa para bendición. Mientras tú diezmas y ofrendas, estás preparando a tus hijos para que reciban bendición. Mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios, tu familia será bendecida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Amén. Por eso la Biblia dice, me gusta lo que dice, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque el reino de Dios, la única manera de establecerlo es con lucha. Quiero que sepan eso ahí en Santa Fe, ustedes en Albuquerque o en Colorado, donde quiera que estén, en cualquier parte, en Denver, en cualquier parte donde me están viendo, ustedes tienen que entender, el reino de Dios no se establece sin lucha, sin ser violentos. A veces tenemos que decirle al diablo, diablo, quita las garras de mi hijo. Mi hijo no va a ser un rebelde, mi hijo no va a ser un malcriado, mi hijo no va a andar golpeando a su mamá a patadas y va a andar todo el día en las maquinitas esas que juegan ahora en los celulares. Mi hijo no va a ser un idiota. Quita las manos de mi hijo. Mi hijo va a ser un siervo de Dios, mi hijo va a ser un empresario, mi hijo va a ser un hombre temeroso de Dios. Quita las garras de mi hija, quita las garras de mi hijo que está ahorita en las drogas o en la pornografía o en el alcoholismo o malas salidas. Quítalas en el nombre de Jesús. Y usted tiene que ser violento para establecer el reino de Dios en su hijo, en su hija, en sus hijos, en su matrimonio, en su casa, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. O en sus finanzas también, porque el diablo también ahí se mete. Primero es un desgraciado el diablo. Primero te dice, no diezmes, no te va a alcanzar. Que no es que si diezmas no te va a alcanzar. Pero él ya tiene del otro lado, él ya tiene escondido el mazo, pero no te lo enseña. Primero te dice, es así, el diablo es un desgraciado, es un maldito. Pero te dice, no diezmes, porque si diezmas es mucho, ¿cómo vas a dar tanto? No, mira todo lo que ganas. No, tú no puedes dar, es demasiado. Tú tienes muchos gastos, tú tienes muchos compromisos. No puedes, da poquito, pero nada más. Y con el mazo acá, no des. Y cuando logra que no diste el diezmo, ahora sí, ya te tengo. Cuando él ve, dice, no diste el diezmo, ándale, ahora sí, saca el mazo y te empieza a golpear. Te dice, ahora sí, desgraciado, hipócrita, te dice, hipócrita, no que amas a Dios, ahí está, hipócrita, y te empieza a golpear con el mazo, te empieza a culpar, te empieza a traer esa culpabilidad, porque primero nos engaña y luego nos culpa. Y así es, no solo con el diezmo, con el pecado en general. Haz esto, al cabo no pasa nada, al cabo te van a entender, y con el mazo escondido. Y cuando lo haces, saca el mazo y empieza a apachurrarte con la culpabilidad, con el odio, con la amargura, con el rencor, con todas esas cosas. No caigas en su trampa. Por eso el reino de Dios se establece con violencia. Tenemos que ser violentos, tenemos que levantarnos en la madrugada a veces, como por muchos de ustedes se ha orado de madrugada y clamado a Dios por sus vidas, por sus familias, en el nombre de Jesús. Que brujos, hechiceros, maldiciones que sueltan sobre ti, palabras que hablan sobre tu matrimonio, sobre tu vida, declaro que eso se cancela. Declaro en el nombre de Jesús. Levanten su mano, hoy voy a decir esto, no lo había pensado, pero lo voy a decir. Declaro que toda maldición que digan contra tu vida o tu familia queda cancelada y queda anulada, y que toda maldición se va a transformar en bendición sobre tu casa y tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No serás engañado, serás bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Así es que estoy casi terminando. No es tiempo de darnos por vencidos. Aprovechemos esta oportunidad en el nombre de Jesús. No es tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque si renuncias a estas alturas, estás renunciando a las bendiciones que había para tu generación. Si tú en este momento renuncias, ya no quiero servir, ya no quiero diezmar, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, en ese momento que tú renuncias, estás renunciándole también, le estás renunciando a las bendiciones que tu familia, que tus descendientes iban a tener en tu vida. Por eso no es tiempo de rendirnos, es tiempo de avanzar, es tiempo de establecer en el nombre de Jesús un nuevo legado para la honra y la gloria de Dios. Es tiempo de conectar a Dios, ¿verdad?, en nuestras familias, en nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, para que la historia no se repita, sino sea una historia nueva de bendición, de éxito y de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Dios solo necesita uno que quiera hacer la diferencia para su generación. Eso es todo lo que Dios necesita. No sé cómo se va a oír esto que voy a decir, sé que va a sonar muy fuerte, pero lo digo con todo mi amor, lo digo como su papá lo voy a decir. Ya no llores por las cosas que sucedieron en el pasado, ya no llores por las cosas que hicieron tus ancestros, tus bisabuelos, abuelos.
ya no llores por eso. Mejor empieza a construir a partir de ahora, mientras tengas vida, a construir un legado diferente para tu familia, para los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Empieza a establecer un legado, y para eso solo Dios necesita uno en una familia que diga: el papá, yo lo voy a hacer. Una mamá que diga: yo lo voy a hacer. Un joven que diga: yo lo voy a hacer en mi casa. Alguien que diga: yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si este no quiere o aquel no quiere, yo lo voy a hacer. Yo voy a establecer un legado para que cuando pasen 20 o 40 o 50 años o 70 años y yo ya no esté aquí, mis hijos, mis nietos van a decir: es que mi abuelo, es que mi abuela eran personas que siempre eran generosas, eran dadivosas, eran fieles, eran serviciales, eran leales, eran obedientes, eran humildes. En el nombre de Jesús. Hubo un chico en la Biblia llamado Abraham, y es el ejemplo de alguien que decidió establecer. Él viene de una familia idólatra, viene de un pueblo de idolatría, y él decide que él va a establecer para su familia un nuevo legado, y él lo establece, ese nuevo legado. Él de alguna manera, lo que hace Abraham es que de alguna manera él hace la diferencia, ¿verdad? Y dice la Biblia de Abraham, dice: sino que también seguían las pisadas o las huellas de la fe. Dice que sino que también sigan las pisadas o las huellas de la fe que tuvo nuestro padre, ¿qué? Abraham. O sea, Abraham dejó huellas de su fe en el tiempo, ¿verdad? Para sus generaciones. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquenos. Abraham, cuando tú ves la historia de Abraham, perdóneme si les doy la espalda, ahorita lo voy a hacer al revés para ustedes y a los internacionales que vean esto. Abraham, cuando uno lee la historia de Abraham, uno ve que los antepasados de Abraham fueron idólatras, hicieron cosas malas, pero Abraham estableció una diferencia. Es decir, a partir de ahora voy a establecer un nuevo legado para mi descendencia, para los que vienen después de mí. Entonces Abraham, cuando tú lees la historia de Abraham, tú lees que Abraham tenía fe y puso una huella. Él salió sin saber a dónde iba, obedeció a Dios cuando Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac. Dice la Biblia que Abraham era muy rico, y dice la Biblia que él daba los diezmos de todo lo que él ganaba, los traía al sacerdote, al pastor, a la iglesia, ahí los traía, dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios le pedía a Abraham que fuera a rescatar a su sobrino, él salió con unos criados, ¿verdad? Y tomó ese paso de obediencia y de fe y conquistó lo que parecía inconquistable. Él dejó para Isaac, para Jacob, para los descendientes, huellas que ellos luego iban a tomar. Ven, Cayetano, corriendo, córrele, hijo, córrele. Tú sigues mis huellas, Cayetano, rápido, ven aquí. Entonces Abraham, lo que hizo Abraham es que dijo: yo voy a establecer un nuevo legado para los que vienen. Yo no puedo responder ya de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo, tatarabuelo, no puedo, pero a partir de ahora voy a conectar a mis generaciones que vienen detrás de mí, que aún no han nacido, que aún no llegan, pero voy a establecerles unos pasos de fe, unas huellas de fe, un legado. Así es que cuando él daba un paso, el hijo venía atrás, las generaciones venían pisando las huellas de fe, las huellas de obediencia, las huellas de consagración, las huellas de generosidad, las huellas de humildad, las huellas, ellos venían. Y algo que pasa con las huellas es que cuando tú estableces esas huellas, no solo es para que las sigan, sino lo que sucede. Dios me decía esto: cuando ellos hagan eso, yo voy a tener la misma bendición que traje sobre Abraham cuando él estableció las huellas. Esa misma bendición va a ser transferida para aquellos que vienen detrás de ti, la cual ellos van a recibir en bendición por seguir mis huellas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Pero sigue mis huellas, pero yo tengo que establecer las nuevas huellas de obediencia, de fe, de lealtad, de humildad, de amor a mi esposa, de amor a mi esposo, de honrar a mi esposo, de honrar a mis hijos, de honrar a Dios, de servir a Dios. Y ellos vienen siguiendo esas huellas. Pero también lo negativo es verdad. También por el lado negativo es verdad. Si yo establezco huellas, síguelas. Si yo establezco huellas de desánimo, huellas de frialdad hacia Dios, huellas de duda, huellas de indiferencia, huellas de no servir, huellas donde me robo los diezmos y las ofrendas porque digo que es mucho, huellas de odio, huellas de rencor, huellas de amargura, huellas de murmuración, huellas de chisme, huellas de que no me gusta esto, huellas de queja. Esas huellas ellos también las van a seguir. Esas huellas ellos también las van a seguir. Por eso no lloremos por lo que pasó. Empecemos a establecer huellas
que nuestros hijos un día puedan seguir, pero que sean huellas del temor de Dios, huellas que honran a Dios, huellas que alaban a Dios, huellas, porque tarde o temprano ellos las van a seguir y ellos van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Un día ellos van a decir: yo recuerdo que mi madre y mi padre no eran así, yo recuerdo que mi madre y mi padre no eran así, pero a partir de que ellos se conectaron, a partir de que ellos empezaron a servir, a partir de que ellos empezaron a hacer esto, toda su vida, la vida de mis hermanos, la vida de mis hermanas, cambió. Y tú ya no vas a estar aquí en la tierra porque ya tienes 40 años que te moriste, pero ellos van a platicar y decir: mi abuelo, gracias a mi abuela, gracias a mi tío, gracias a ellos que establecieron esa huella, ese legado, en el nombre de Jesús. Gracias, hijo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Amén. Así es que jamás nos demos por vencidos, jamás. Y Dios dice: pero ahora eso dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré. Que alguien diga amén a eso. Si no nos damos por vencidos, si seguimos luchando como lo han estado haciendo ahí en Estados Unidos ustedes, yo me siento orgulloso, pastora, lo que están haciendo, todo lo que están haciendo en Estados Unidos, los internacionales, de verdad, me siento orgulloso ver tanto fruto, tantas ciudades de Estados Unidos que ya van a ser parte de Castillo del Rey. Yo estoy sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra cuando persistimos, cuando luchamos. Y hoy Dios tiene una palabra para ti, para todos ustedes que están aquí en Huachochi, también para los que no se han rendido, para Chihuahua. Dios nos dice esta palabra: pero ahora dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré. Dice el Señor: tus hijos volverán a ti desde tierra lejana del enemigo, desde la tierra lejana del enemigo. Escucha, muchos de nuestros hijos fueron llevados por el enemigo, muchos de nuestros hijos fueron arrastrados por el enemigo, fueron arrastrados y están en el pecado, están en la maldad. Pero hoy vengo a declararte la palabra de Dios y vengo a decirte de parte de Dios: ya no llores más. Dios va a volver a traer a tus hijos a los caminos del Señor. Dios los va a volver, y si aún no lo conocen, Dios los va a traer y van a conocer a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchos de ustedes, el enemigo destruyó su matrimonio, destruyó sus finanzas, destruyó su salud, se llevó muchas cosas. Hoy vengo a decirte de parte de Dios: Dios te va a restituir. Ya no llores más. Dios le va a quitar al enemigo lo que se llevó y te lo va a restituir 100 veces más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si lo crees, alaba, glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Hay alguien aquí, hay alguien aquí, hay alguien aquí. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Serán festejadas por ti, por tus nietos, bisnietos, tataranietos, generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos, Señor. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Póngase de pie. Voy a declarar una palabra profética. Ponte de pie sobre tu casa. Levanta tus manos ahí, por favor. Levanta tus manos, Cayetano, ven a ayudarme aquí. Levanta tus manos ahí, levanta tus manos. Voy a declarar esta palabra profética sobre tu casa. Yo declaro que tu casa será casa de bendición y no de maldición. Declaro que tu casa, tu familia será familia de milagros, donde va a haber milagros, donde va a haber señales, donde va a haber prodigios, donde hay protección, bendición de parte de Dios sobre tu hija, sobre tu hijo, sobre tus hijos, sobre tus padres, en el nombre de Jesús, sobre tu casa, sobre tus negocios. Yo declaro sobre tu trabajo, sobre tu escuela, sobre tu futuro joven, sobre tus sueños y anhelos. Yo declaro la mano de Dios bendiciendo tu vida, preparándote para las generaciones que vendrán después de ti, las cuales recibirán legados del temor de Dios, de obediencia a Dios, de honra a Dios. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro que hoy se inaugura un nuevo tiempo de legado en tu vida, que a partir de ahora tú empiezas a establecer un nuevo legado, nuevas huellas que seguirán en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tus descendientes, los cuales serán bendecidos y benditos en el nombre de Jesús. Lo declaro. Amén, amén y amén. Puedes darle una alabanza al Señor. Toma eso.
Ponte de pie, ponte de pie. Párate aquí donde ellos puedan ver esto que voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero hacer un acto profético. Tengo aceite aquí. Y ponlo así para no ensuciar. Y sobre esta piedra, sobre esta familia que es la tuya, sobre tu familia, la tuya, la de ustedes y la de ustedes en Huachochi, en Chihuahua, allá los internacionales, sobre ustedes, sobre tu familia, hoy derramo sobre tu casa, sobre tus hijos espirituales, tus discípulos, tus descendientes, sobre los que aún no nacen. Hoy declaro sobre tu casa que la unción del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, viene sobre tu casa y tu familia para protegerte, para guiarte, para bendecirte, para ayudarte en el nombre de Jesús. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. Y hoy bendigo tu casa, tu familia y tus generaciones que están y que vendrán después de ti. En el nombre de Jesús son cubiertos con la unción del Espíritu Santo. Puedes darle una alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Yo declaro que las puertas del infierno no prevalecerán contra las familias de las familias de Castillo del Rey. Yo declaro que ninguna familia que se conecte con Castillo del Rey, Señor, tanto en México como en otras naciones, yo declaro que ellas serán benditas en el nombre de Jesús, serán protegidas por cuanto están bajo esta cobertura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro que nuestras familias están protegidas bajo el pacto de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús, que seremos familias bendecidas, prosperadas, salvadas, sanadas, cambiadas, transformadas, multiplicadas para tu honra y tu gloria. A partir de ahora establecemos un nuevo inicio de tiempo para empezar a establecer un legado en todas las áreas de nuestras vidas. Declaro bendición sobre cada persona, cada familia representada, de los que están ahora conectados, de los que se van a conectar, de los que van a recibir esta palabra sobre sus vidas. Declaro que somos discípulos que conectan generaciones para tu honra y tu gloria. No solo personas, sino generaciones, y hacemos la diferencia en ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dijo amén, aleluya, aleluya, aleluya. Déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, hoy toda la iglesia le vamos a ayudar a hacerlo. Quiero que haga esta oración conmigo. Dice: pastor, yo quiero entregarle, quiero conectarme con Jesús. Haga esta pequeña oración. Dígale: Señor Jesús. Los de la alabanza corren aquí, por favor, allá en los campus, por favor, pastores. Dígale: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, perdona toda mi maldad y ayúdame a seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Cámbiame y transfórmame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Si me ponen por favor el verso que había dejado ya el pastor para recoger los diezmos, las ofrendas. Job capítulo 1 verso 10. Ahí va a estar en la pantalla. Y dice la palabra de Dios que el diablo estaba enojado con Dios porque Dios había bendecido la vida de Job. Y dice: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Lo has bendecido a él, a su casa y sus propiedades. Y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, dice la palabra de Dios que Dios va haciendo un muro de protección. Y dice que ese muro de protección protege a tu familia. Dice que te protege a ti, a tu familia, a todas tus propiedades, todos tus bienes. Y dice que Él los sigue aumentando. Entonces, usted siga honrando a Dios, porque Dios es el que levanta ese muro de protección. Si tú estás allá en casita, quiero decirte, levanta esos muros de protección. Quizás no estás aquí presente,
pero todos vamos a tener la oportunidad de diezmar, de ofrendar. Y dice su palabra que cada vez que los hijos de Job hacían fiestas, dice la palabra en el verso 5, dice la palabra de Dios que él ofrecía una ofrenda para que sus hijos fueran perdonados, que si hubieran pecado contra Dios, Dios les perdonara. Y dice la palabra de Dios, dice que él ofrecía cada mañana una ofrenda por cada uno de ellos. Decía él, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Job no diezmaba una semana sí y una semana no. Job no decía este mes sí diezmo y el otro no, sino que él dice que era una práctica habitual. Y dice la palabra de Dios que cada vez que nosotros vengamos a su casa, no vengas con las manos vacías. Nosotros nos presentamos delante de Dios con una ofrenda y el Señor va a ir levantando un muro de protección sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que tienes, y va a aumentar. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Usted diezme, usted ofrende en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento. Si usted está en línea, recuerde, ahí están las cuentas para que usted levante sus muros de protección y te bendiga también a ti, a tu familia, tu casa y todo lo que tienes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Quiero pedirte que bendigas cada diezmo, cada ofrenda. Representan a una familia, Padre. Representan una vida, representan bienes, representan, Señor, toda tu bendición. Yo te pido que bendigas sus vidas, Padre, y que sigas guardándoles en su trabajo, en sus negocios, Señor. Que sigas guardando a su familia, a sus hijos, Padre. Que sigas guardando esas propiedades, esos bienes que tú nos das, Padre. Ese carro, todo lo que tú nos das, Padre. Pero también te damos gracias porque vamos a ser prosperados. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdanos a honrarte con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. En el nombre de Jesús, amén. Con todo